gracias que eres bueno y gracias que nos permites estar en casa, estar en tu casa, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para que tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, ministre nuestra vida. En el nombre precioso de Jesús, disponemos nuestro corazón, Señor. Gracias por afinarnos, por pulirnos, por mejorarnos, por perfeccionar tu obra, Señor, en cada uno de nosotros todos los días. Te rogamos que tu palabra, Señor Dios mío, sea lámpara, Señor, lámpara a nuestros pies, alumbre nuestro camino, Señor. En Cristo Jesús te damos honor y gloria. Amén. Autoridad. Y quiero comenzar con una frase larga que alguien sostuvo, describiendo acerca de esta generación. Y dijo de la siguiente manera, abro comillas: somos una generación necesitada, enferma de nuestras condiciones, incapaz de crear mejor, demasiado ignorante para explicar la vida, superficial para soportarla, amargada para disfrutarla y débil para superarla. Esa es una declaración o una posición bastante cruel, ¿cierto que sí? Es fuerte. Voy a volver a repetirla. Somos una generación necesitada, enferma de nuestras condiciones, incapaz de crear mejor, demasiado ignorante para explicar la vida, superficial para soportarla, amargada para disfrutarla y débil para superarla. Nos tiró al piso con todo eso. 7 cosas que dijo allí acerca de esta generación. Y si bien en este auditorio hay representación de por lo menos 3 generaciones, hay algo que nos hace parecidos, y es que estamos estamos vivos todavía en este trayecto, en la línea del tiempo que el Señor nos ha permitido. Hay jovencitos, hay adultos, un poco más adultos y hay ancianos. Así que cada uno desde su experiencia puede decir ¿qué tanto es real o no esta generación, su generación, mi generación? Y yo quiero que podamos nosotros entrar esta mañana a estudiar este tema de autoridad que tiene mucho que entender, profundo. Por eso somos más radical, porque radical es raíces a tierra, raíces a lo profundo, absorbiendo esa verdad de Dios sobre nuestra vida. Por eso es importante que usted y yo estemos atentos a lo que el Señor está hablando. Quiero leer con ustedes Lucas capítulo 7. Hay un pasaje aquí que seguramente usted ya ha leído muchas veces, pero es sobre el cual vamos a estar hablando esta mañana. Dice: después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía, está hablando del Sermón del Monte, que fue algo que mi esposa estuvo predicando la semana anterior, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. El resultado de todo esto es que sí, el Señor sanó al siervo del centurión, pero no es el punto en esta mañana. El punto en esta mañana es poder rescatar lo que hay aquí en estos versículos acerca de la autoridad. Es importante que usted y yo podamos tenerlo claro. Voy a hablar de 4 puntos esta mañana acerca de esto. Y el primero es la fuente de la autoridad. La fuente de la autoridad.
Y prácticamente nos vamos a centrar en el versículo 8, cuando dice, porque yo también soy. ¿Qué quiere decir? El centurión ya tenía muy estudiado a Jesús. Cuando hablamos de centurión estamos hablando de un hombre que estaba encargado de 100 hombres. O sea, era un oficial del ejército romano. Él estaba bajo autoridad. Por eso dice, yo también. ¿Qué quiere decir? Que ¿de dónde saca él yo también? Quiere decir que puso a Jesús ¿dónde? En un lugar igual. Lo puso o identificó que Jesús era un hombre que estaba bajo autoridad. Pero ya vamos para allá. Debo estar bajo autoridad para ejercer autoridad. El primer punto es la fuente de autoridad. ¿De dónde viene la autoridad que tú tienes para hacer lo que haces? Vamos a poner un estudio de caso. Llega la policía a un apartamento, a una casa, golpea la puerta, no la rompe, la golpea y dice, abran. ¿Y qué completa diciendo? Abran en nombre de la ley. ¿Cierto? Hemos visto esas películas. Abran en nombre de la ley. El departamento de policía, y dicen allí la ciudad, ¿cierto? Se identifican. ¿Sabe por qué? Porque es importante saber de dónde viene la autoridad. Es importante saber de dónde viene la autoridad. ¿Cuál es la fuente de autoridad? Recuerda un hombre que se puso los hijos de Esceva, se pusieron a hacer lo que no debían hacer. Reprendieron en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesús, y el demonio no se sujetó. Por el contrario, les dio 3 vueltas y los sacó corriendo, sin ropa, de ese lugar. ¿Sabe algo? ¿De dónde viene su autoridad y de dónde viene la mía? Es importante que nosotros podamos entenderlo así. Él nunca va a llegar, el policía nunca va a llegar diciendo, hágame un favor. En nombre de Pablo Suárez, abra la puerta. ¿Usted cree que se va a abrir esa puerta? ¿Quién es Pablo Suárez? Pablo, si usted ve esta grabación después, Dios lo bendiga. ¿Quién? ¿La policía va a llegar en nombre de otro? No, la policía tiene algo que lo representa. Tiene su uniforme, ¿verdad? Tiene su placa. Tiene toda una indumentaria que nada más sin hablar uno dice autoridad, policía, ¿cierto? Sobre todo cuando vamos conduciendo y vemos unas bonitas motos blancas con unos tipos muy apuestos vestidos de azul. Uno comienza a revisar todo. Cinturón, todo va bien, la velocidad va bien. Hay algo si el policía ni se ha dado cuenta. Pero el solo hecho de verlo por el retrovisor, o que lo vamos a alcanzar, yo no sé si a usted le ocurre, o bajamos la velocidad, o miramos inmediatamente el velocímetro. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Hay algo que respalda la autoridad. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de la autoridad? La autoridad suya y mía viene de que estemos unidos a Jesús, de que estemos enganchados, que estemos conectados con Jesús. Si usted no está conectado con Jesús, no hay autoridad que le respalde. ¿Me hago entender? No hay autoridad que lo respalde o que respalde a un, abro comillas, cristiano o creyente si no está conectado con Jesús. Usted puede conocer la palabra de Dios, usted puede saberla. Nat Geo lo sabe, History Channel lo saben, ellos estudian más la Biblia que nosotros para hacer todos los documentales que hacen. Pero ellos no están conectados con la verdad de Dios, por lo tanto no tienen autoridad para decir una cosa o la otra. Cuando usted está conectado con la autoridad, usted tiene la fuente de la autoridad sobre usted. ¿Vamos bien? ¿Sí? Un hombre alardea por haber cortado la cola de un león con su navaja y empieza a mostrarla. Y evidentemente era la cola de un león, larga y con el pelucita esa que se le hace en la punta. Y la levanta y dice, corté la cola de ese león con mi navaja. Y toda la gente se sorprende y alguien levanta la voz y dice, ¿y si usted le cortó la cola al león, por qué no le cortó la cabeza? ¿Por qué la cola? Y él dice, porque la cabeza ya se le había cortado a otro. ¿Sabe quién le cortó la cabeza al diablo? Jesucristo.
Por eso usted y yo podemos movernos en autoridad sobre cualquiera que quiera venir sobre nosotros a decirnos esto o aquello. Cuando el enemigo quiera venir sobre nosotros, nosotros decimos, ya la cabeza fue cortada. Dice Hebreos, una vez y para siempre. Ya quedó hecho, dijo el Señor en la cruz, consumado es. Es que eso no solamente esa frase para Semana Santa, las 7 palabras, consumado es. No, ese consumado es me está diciendo a mí, ya todo fue hecho, ya. Y si te di a mi Hijo Jesús, ¿cómo no te daré con Él todas las cosas? Por eso usted y yo podemos levantar la cola de ese león, porque hubo uno más grande que le quitó la cabeza. Amén. El pueblo de Israel en un símbolo pudo vivir más tranquilo cuando David le quitó la cabeza a Goliat, y pudieron cantar y se pudieron regocijar. ¿Por qué? Porque hubo uno más grande que le quitó la cabeza. La fuente de la autoridad. ¿De dónde viene su autoridad? ¿De su conexión con Jesús? Usted dice lo que dice a su casa. ¿Por qué? Porque Jesús es el que está fluyendo en su vida. Usted habla como habla en su casa. Es que la casa es un lugar muy bonito. La casa es el lugar donde más nos conocen a nosotros. Lo he dicho de otras formas. En la casa nos conocen en pijama. ¿Usted recibe una visita en pijama? Ayer nos llamaron, por ahí en 20, 30 minutos estamos. Y nosotros, la verdad, los sábados un relax, cuando no tenemos compromisos. Estábamos haciendo cositas, pero todavía estábamos sin bañarnos. Y córrale, porque dijeron que en 30 minutos llegaban y esa visita sí o sí iba a llegar. La casa es el lugar donde la autoridad se evidencia. La casa, si nuestra casa es el lugar donde nosotros gritamos, ¿de dónde viene la fuente? ¿De dónde está viniendo nuestra autoridad? Si la casa es el lugar donde usted y yo sometemos a fuerza, pero nos editamos afuera, nos transformamos afuera. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Tú subiste unos estados esta semana, creo que fue, donde a veces se le dice al de afuera, claro que sí, con gusto, pero al hijo o a la esposa o al esposo se le trata con dureza. ¿Cuál es la fuente de autoridad? La casa es un lugar muy especial. La casa es el lugar donde usted y yo sabemos realmente quiénes somos. Pregúntele a sus hijos cómo lo ven. Pregúntele a su esposo o a su esposa. La fuente de autoridad debe ser para nosotros Cristo. Amén. Amén. Esa debe ser. En mi casa no se debe gritar. En mi casa no se debe estar insultando. ¿Por qué? Porque si la fuente de mi autoridad es Cristo, yo no necesito gritar, yo no necesito estar hablando palabras soeces, yo no necesito estar diciendo cosas que no debo para someter al otro. Es que yo no me voy a dejar. Hay una lucha de poder. ¿De dónde viene su autoridad? ¿Cuál es la fuente de autoridad? ¿Usted le resiste? ¿Usted se resiste a su jefe? Si usted se está resistiendo a su jefe, a menos que el jefe esté pidiendo cosas que no debe, yo le digo a mis estudiantes, mientras yo le esté pidiendo a usted cosas que guarden su integridad física y moral, me hace el favor y obedece. En el momento que yo transgreda su integridad física o moral, deténgase, no me haga caso, corra. Pero sí, escúcheme por favor, pero sí, nosotros estamos resistiendo a la persona que es nuestra autoridad. Hay algo que no es correcto, porque el que resiste la autoridad está resistiendo a Dios, no a la persona. A la persona el Señor la quita, la pone, dice la palabra que Él quita reyes, Él pone reyes, Él hace como Él quiere. Pero hay un asunto detrás de la autoridad. ¿Cuál es la fuente de nuestra autoridad? La victoria de Cristo es la fuente de mi autoridad. ¿Amén? ¿Vamos bien allí? Segundo, el secreto de la autoridad del reino. El secreto de la autoridad del reino. Si yo aprendo a estar bajo, puedo aprender a estar sobre. La voy a repetir. Si yo aprendo a estar bajo, voy a también aprender y a saber estar sobre.
¿Vamos bien hasta allí? Estamos en una generación que la palabra autoridad les causa de todo. Autoridad, no. Nada más, hagámosle una disección a la canción que se ha cantado no sé cuántas veces. Yo no sé si se ha cantado más esa canción que canciones de Michael Jackson y de los llamados reyes del pop. Es una canción que seguramente usted... ¿Por qué me grita? No se quiere someter. Hay una canción que dice: yo sé que estoy afuera, pero el día en que yo me muera. Esa alabanza no se canta acá, hermano. Eso se va afuera, ¿sí? Pero mire lo que dice: y mi palabra, ¿qué? Es la ley. No tengo trono ni reina, nadie quien me comprenda, pero sigo siendo. Mire que, ay, qué bobada, usted, pastor, si saca unas cosas ahí empujando el mensaje, ¿no? Y como esas, solo le invito a que usted pueda analizar cuántas canciones pueden haber que van en contra de la autoridad. Malos si sí, malos si no, ni pregunten. Ya no soy yo. Bueno, estoy cantando ahí de Florecita Roque. Hay algunas que ya están haciendo así con la cabeza. Y la arrepiéntanse. Autoridad, se niega la autoridad por todo lado. El cajero dice: por favor, las personas van corriéndose para esta caja, y los demás. ¿Sabe quién es la autoridad en ese momento en ese almacén? El cajero. Y no nos gusta, nos molesta. Nos choca. Pero la música, la academia, los derechos y más derechos tienen a esta generación castrada de poder cumplir y de poder vivir bajo autoridad. Hay gente que se mueve porque su papá lo amenaza o la amenaza. Si esto no lo haces, entonces no tienes aquello. Por miedo. Por miedo pueda que una persona esté tratando de memorizarse unos textos bíblicos. Por miedo puede que una persona esté tratando de llevar una vida cristiana. Por miedo. Y no por revelación y por amor, conexión a esa autoridad. El secreto de la autoridad es aprender a respetar que yo tengo una autoridad sobre mí. ¿Sabe usted lo que significa para los judíos la kipá? Aquí están hablando de la soberanía de Dios sobre sus vidas. Yo no tendría cómo, me tocaría con silicona caliente y me ardería mucho mi cabecita. Pero ellos lo hacen en esa conexión. Usted y yo entendemos quién está sobre nosotros para poder luego sí entender que el que está debajo mío en autoridad merece respeto. Porque si yo, siendo neblina, como dice la Escritura, Dios me ama, me protege, ha provisto un sacrificio para mí, una obra redentora para mí, y me ha salvado, y me ha tomado, y me ha redimido, y me ha perdonado. Ahora yo, ¿cómo no voy a mostrar amor por el que está debajo de mí? Autoridad. El secreto de la autoridad es entender que yo debo aprender a estar debajo para poder ejercer sobre. ¿Ya lo tomó? Yo debo aprender a estar debajo para aprender a ejercer sobre. De lo contrario, por eso, infortunadamente, hay muchas personas que han tenido el descaro, la desfachatez, la ignorancia de ejercer autoridad como si fuera poder. Son dos cosas completamente distintas. La autoridad no es poder. La autoridad no tiene nada que ver con imposición. Tanto así que Dios deja que usted y yo tomemos decisiones. El Todopoderoso
deja que usted y yo, simples mortales, tomemos decisiones. Él nos dice, mira, es por acá. Pero tú dices, ¿y si por acá? ¿Y quién me dice que realmente es por ahí? El Señor guarda silencio. ¿Usted cree que el Señor va a entrar en una lucha de poder con usted y conmigo? No lo hace. No lo hace. Siendo el Todopoderoso. Cuando usted y yo entendemos la fuente de nuestra autoridad, que es el primer punto, y el secreto de la autoridad, entonces vamos a irnos acomodando en todo este asunto. Necesitamos crecer, iglesia. Necesitamos entender, si Dios es mi autoridad, ¿qué es lo que mi autoridad está diciendo en su palabra para yo hacerlo? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en su palabra y que yo estoy pasándome por alto? ¿Qué es eso? Dice la palabra que cuando el Señor le da la instrucción a Abraham de entregar a su hijo en el monte, nunca se volvió a escuchar la voz de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Abraham obedeció y llegó al punto máximo de obediencia, de sacrificar a su hijo. Dios está probando seguramente su corazón y el mío. ¿Hasta dónde vamos usted y yo a hacer lo que nos corresponde hacer? En esa revelación de amor, ¿lo hago por imposición, por miedo, o lo hago realmente porque amo al Señor? Usted llega a su casa de regreso para que su esposa no le dé cantaleta, o usted llega a su casa con unas flores o con un detalle, porque usted dice, me voy a ver con mi esposa, me voy a ver con ella. Usted en casa seguramente está, no sé si usted llegue más temprano que él, esposa, y usted dice, voy a preparar esto, voy a acomodar aquello, voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque ya viene mi esposo. Triste sería que usted va viendo la hora y usted dice, ya va a llegar. Niños, guarden eso, ya va a llegar su papá. Y los niños, ¿qué tipo de autoridad estoy ejerciendo yo? Si yo no sé estar debajo del Señor, no voy a poder ejercer sobre otra persona o un grupo de personas. Si yo no sé estar debajo de la autoridad de Dios que me dice, ama, cuida, honra, bendice, sorprende, enamora, pues entonces yo tampoco voy a, y va a haber ahí un roce completamente. ¿Y de quién es la responsabilidad? Suya y mía como hijos de Dios. Suya y mía como hijos de Dios. Cuando si hay algo que yo le doy gracias al Señor es que mi mamá me enseñó a comprar flores. Me enseñó a comprar flores. Yo le compraba flores a mi mamá cada tanto y ella era feliz viendo cómo yo le llevaba flores. Y un día mi papá me coge y me dice, ¿alguna fecha especial había para mi mamá? Y mi papá me dice, mijo, yo, Señor, ¿qué hago? Y yo, para comprarle unas flores. Es sencillo comprarle unas flores. Me dice, pero usted me ayuda. Le dije, vamos, yo le ayudo. Y nos fuimos ese día a comprar unas flores. Si usted sabe estar bajo la autoridad que le dice a usted lo que debe hacer, y usted escucha y su oído está afinado, entonces resulta que usted va a poder moverse sobre los demás con esa autoridad. Y no va a ser impositiva, va a fluir. ¿Amén? Va a fluir. Porque cuando usted se para enfrente de una situación y usted está lleno de autoridad, porque ha trabajado en autoridad, usted no va a tener ni siquiera una lucha de poder. Usted va a hablar y las cosas van a ocurrir. Eso es lo que pasa con la autoridad. Eso es lo que ocurre con la autoridad. Tercer punto, su alcance es sobre toda fuerza del enemigo. ¿Qué cosa? La autoridad. La autoridad tiene un alcance. Tiene un alcance. Lucas capítulo 10, versículo 18 y 19. Aquí hay algo espectacular. El Señor estaba hablando aquí. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí,
les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Ahora hagamos una cosa, cambiemos potestad y fuerza por autoridad y poder, aquí en el texto bíblico. Vamos a leer nuevamente el versículo 19. He aquí yo les doy, ¿qué cosa? Autoridad, ¿cierto? Autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y sobre todo poder del enemigo. O sea que autoridad es igual a potestad y fuerza es igual a poder. He aquí yo les doy, ya el Señor ha puesto sobre su vida y sobre la mía. ¿Sabe una cosa? El enemigo no quiere que usted sepa esto. ¿Sabe qué quiere el enemigo? Que usted sepa que hay que apoyar el feminismo, que hay que apoyar la diversidad, que hay que apoyar la rebelión, la protesta. Hay que apoyar a los niños y niñas, dijo una descabezada española, discúlpeme, pero no tiene otro nombre eso. A los niños y niñas, dijo ella, hay que permitirles que desarrollen su sexualidad. ¿Cuál es el problema? Ellos tienen su derecho. Vean, no digo más cosas aquí pero eso es una completa estupidez. Eso es lo que se está abogando. Sí, niño de 5 años. Señor, guarde a mis hijas. Gabriela tiene 6. Que me llegue. No, si es que yo quiero tener sexo con el tipo de 32. A ver, ubiquémonos. Eso es lo que están proponiendo. La puerta gigante, así bien abierta de la pederastia. Bien grande. Ah, eso sí, aplausos, aplausos, aplausos. Autoridad es igual a potestad y fuerza es igual a poder. A fuerza de poder quieren meter y empujar decretos y leyes para que la sociedad se corrompa cada vez más. ¿Sabe para qué? Para no reconocer la autoridad. Para no reconocer la autoridad. Y ya lo había dicho aquí en alguna vez, pero si usted va a Bogotá, échese una perdidita al Museo Nacional. Ahí en el Centro Internacional queda, Museo Nacional. Y hay una vitrina grande donde está guardada la Constitución de 1886. Está allí, guardada en esa urna. Y usted la puede leer, el preámbulo, el encabezado dice: en el nombre del Dios Todopoderoso, a quien debemos honra y poder. Vaya y léala, se va a dar cuenta. El preámbulo de la Constitución del 91 ya no dice eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios estorba, porque Dios es una piedra en el zapato, porque Dios es una arveja metida entre su oreja, porque Dios estorba la incapacidad del hombre. Dios estorba todo eso. Y por eso el Señor dice: les he dado autoridad, les he dado potestad para que hagan lo que yo les voy a enviar a hacer. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos hombres y mujeres levantados. El año pasado estudiamos un libro interesante con los hombres. Hombres fuertes en tiempos difíciles. Hay que volver a echarle la leída. Hay que volver a revisar cosas importantes que hay allí. Necesitamos hombres fuertes que nos levantemos en la autoridad de Dios. Pero si no soy capaz de entender mi autoridad, ¿cómo voy a ejercer autoridad? Va a haber un choque de trenes. Y si la fuente de mi autoridad es cualquier otra, es solamente mi testosterona, pues voy a empezar a chocar con mi esposa todo el tiempo, con mis hijos todo el tiempo, con mi jefe todo el tiempo, o con mis empleados todo el tiempo. No importa el rol donde usted esté, ahí, si la fuente de autoridad suya y mía no es que viene de Dios, entonces vamos a empezar a chocar. Vamos a empezar a chocar. El alcance de la fuerza del enemigo. La autoridad del reino no necesita ser negada, no necesita ser confundida y no necesita ser abusada. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Dios, personas con autoridad han hecho daño, han abusado de la iglesia. Porque en el nombre de Dios,
Se hizo toda una cruzada en la historia. En el nombre de Dios había que quemar a las brujas. Y resulta que muchas de ellas que decían que eran brujas era que eran muy inteligentes y tenían experimentos y brujos. Y el punto era ese, experimentos, ciencia que el Señor estaba dando. Nicolás Copérnico tuvo que negar un poco las cosas. La tierra es redonda, es plana, es redonda. Diga que es plana o va para la guillotina o para la horca, porque la guillotina no la habían inventado todavía allí. Para la horca. Y entonces él dice, está bien, es plana, pero redonda. La autoridad, infortunadamente, y tenemos que decirlo también, se ha utilizado para abusar desde los púlpitos. Se ha utilizado para sacar provecho desde los púlpitos. Se ha utilizado para ponerse por encima de los demás con fuerza. Deja de ser autoridad y se convirtió en fuerza. ¿Recuerda a los hijos de Elí? Tenían garfios. Y el garfio era de un solo gancho, pero ellos le habían puesto 2 o 3. ¿Sabe para qué? Para que cuando metieran la mano, el garfio así, de donde sacaban la porción de carne, ¿cuánto cogen 3? A diferencia de 1. Esto es abuso de autoridad. Debían recoger lo que les correspondía, pero esto, un garfio con 2 o 3 ganchos, era abusar de la autoridad. Y el Señor se encargó de ellos. Y el Señor se va a encargar de todo aquel que ha usado su autoridad y la ha convertido en fuerza. Así que cuidémonos, que la autoridad que tengamos no se nos convierta en fuerza. Que la autoridad que tengamos venga del Señor, sepamos estar bajo sujeción y podamos entender el alcance que tiene esa autoridad en nuestra vida. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Venga el día que venga en el año. Vean, el año en nuestro calendario occidental está marcado por muchas cosas. Realmente lo que se celebra es el día de San José, no es el día del hombre. ¿Sí o no? Es eso lo que se celebra. ¿Por qué? Porque cuando la Iglesia Católica nació en el Imperio Romano, lo que hubo fue una amalgama allí de todas las religiones que habían. Había que empezar a bautizar todo con el nombre de santos. Ya quedó San José. Y así muchas otras cosas que después nos dedicamos a estudiar. Pero esto es necesario que usted y yo lo entendamos. Es necesario que usted y yo nos levantemos. Dios me ha dado autoridad. ¿Sobre qué cosas? Mira lo que cita allá. Hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Toda fuerza del enemigo, y nada me podrá dañar. Nada me puede dañar a mí. Nada puede dañar mi matrimonio. Nada puede dañar la vida de mis hijos. Mientras yo esté orando al Señor con rectitud, si mi hijo y si mi hija ya quieren tomar una decisión aparte, ya esa responsabilidad va a recaer sobre ellos. Es así. Es doloroso, pero es así. Es así. Necesitamos entender que nada nos hará daño. El diagnóstico del médico. Usted tiene el parte médico allá al frente. ¿Qué vamos a decir? Nada nos hará daño. Yo le pertenezco al Señor. Si Él me quiere llevar, me lleva. Y si Él me quiere dejar aquí, me deja. Pero me deja en victoria, me deja en bendición. Porque su palabra dice que nada me hará daño. Nada es nada. Amén. Abra la nevera, abra la alacena. Y no sé si usted solo ve allá crispetas. No sé si solo ve usted allá medio paquetico de sal. Yo no sé. Pero usted mire eso allá y usted cierre sus ojos y dígale: Señor, tú dijiste que nada me hará daño. Y todo, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, recuerda la fuente de la autoridad. En el nombre de Jesús confesamos y creemos que tú has provisto sobre esta alacena y que tú has provisto sobre esta nevera. Amén. Yo creo esa palabra porque viene de la boca de Dios. Sobre hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Nada me va a dañar. Nada. Y usted necesita hacerse al lado de una persona que lo ayude, que lo sacuda, que lo confronte.
en amor, con respeto. Ese es el ejercicio de la autoridad, iglesia. Ese es el ejercicio de la autoridad. Usted y yo necesitamos movernos. No nos gusta la autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos enseñe a amar y a respetar la autoridad. Amén. Señor, toma control. Tú sabes, Señor, si las cosas se están haciendo bien o mal. Tú sí lo sabes. Tú sí lo conoces. Que viajó o no viajó en helicóptero. Señor, toma tú el control de todas las cosas. ¿Por qué se ríen? Yo solamente estoy diciendo, ¿pero qué pasa? La autoridad, necesitamos orar. Señor, toma el control. Amén. Toma el control, tú tienes el control. Porque si fuera así, el día que mamá o papá, porque Hebreos lo dice, si nuestros padres nos disciplinaron sin saberlo hacer, ¿sí lo dice o no lo dice? En Hebreos, si usted ha pasado por allí, se va a dar cuenta. Y los honramos. ¿Cuánto más no vamos a honrar a nuestro Dios, que es perfecto y que hace todas las cosas bien? Todo es necesario. Todo es necesario. Y en medio del caos y en medio de toda la bulla que hay en nuestro país, yo quiero invitarle a que usted le pida al Señor, Señor, dame una cosmovisión bíblica de lo que está ocurriendo, para yo poder orar correctamente y para yo no cargar mi corazón. Usted prende ese televisor y vea, eso es, usted abre una noticia en YouTube y se le viene el resto de lo mismo. De todo, los 2 minutos, los 3 minutos, los 5 minutos, eso es una cantidad de información, abarrotada la información. Entonces, si usted y yo solo cargamos esa información y no venimos delante del Señor, nos va a hacer daño. Eso sí, nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo en autoridad lo que nos corresponde hacer en autoridad. Amén. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Cuarto, la fuerza de la autoridad del reino. La fuerza de la autoridad del reino. El centurión tenía gente bajo su autoridad. Mire que cuando usted entiende que el Señor ha traído sobre su vida autoridad, Dios le fortalece a usted para ejercer esa autoridad. Son muchos, no importa. Recuerda David y Goliat nuevamente. Había todo un ejército escondiéndose de un grandote, con todas las características que describe allá el libro de Samuel. Pero llega un pastorcito. Apenas usaba bien su onda, su cayado. Era joven, seguramente se movía muy rápido, tenía mucha destreza. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo impensable. Ocurre lo sobrenatural. Ocurre lo que tiene que ocurrir cuando una persona sabe que su autoridad viene de Dios. Amén. Ocurre lo que tiene que ocurrir cuando una persona se para en el límite y le dice a Satanás, no me vas a fastidiar la vida. No me vas a fastidiar la vida. No vas a venir a robarme la paz. No vas a venir a quitarme el sueño. No lo vas a hacer. Atrevido, no sé, alguna vez durmiendo, esa pesadez que se viene así como que le coge a usted el cuerpo y no le deja decir nada y usted siente que todo esto está duro. No sé si le ha ocurrido. Y usted al final ya alcanza a decir en el nombre de Jesús. No sé si a usted lo digo así, no porque me esté burlando, sino porque así me ha ocurrido a mí. No sé si a usted le haya ocurrido de la misma manera. Pero un día me fastidié. Y yo venía orando, yo decía, aquí no va ni a fastidiarme. Yo estaba revisando mi vida y yo decía, yo no tengo deudas con nadie. Te debo a ti mi vida, Señor, no más. Y esa noche otra vez el enemigo vino a fastidiarme. No le miento con lo que le digo, el Señor no me deja mentir. Yo me di la espalda. Cuando yo comencé como a sentir eso, yo la verdad dije, yo me di la espalda y seguí durmiendo. Cuando usted sabe a quién le pertenece, usted no va a salir corriendo. Usted se va a quedar ahí tranquilo. ¿Cierto? Usted se va a quedar ahí tranquilo. ¿Usted ha escuchado la expresión lobo viejo? Bueno, otros lo dicen un poco más popular, perro viejo. Se queda ahí. El chiquitín es el que ladra todo el tiempo, ¿cierto? Qué pereza. Y todo el tiempo, y una cotica aquí. Y el perro viejo está ahí. Él sabe lo que tiene. Tranquilo. No hace nada.
Y lo puede estar fastidiando tanto el chiquitín, y el chiquitín se corre. Si el enemigo viene a fastidiarlo, y usted está entendiendo cuál es la fuente de su autoridad, y usted está sometiéndose a la autoridad del Señor, y usted está entendiendo que Dios le ha dado fuerza, que le ha dado, autoridad sobre toda cosa del enemigo, usted sabe cómo está parado. ¿Sí o no? Usted sabe, no lo va a fastidiar, porque eso es lo que el enemigo quiere. Quiero decirles una cosa si no lo sabían, se los recuerdo. Discúlpenme si suena ofensivo, pero quiero recordarles que el diablo está vencido. Él no está por ser vencido, no, el diablo ya está vencido, él ya no tiene nada que hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer? Fastidiarnos la vida. Venir a ponernos miedo, venir a ponernos enfermedad, o a ponernos angustia, o a ponernos crisis. Pero lo que quiere es fastidiar, que no se acuerde de Dios, que no se acuerde de la autoridad que tiene. Ay, que empiece a orar así todo. Ay, pobrecito yo, y yo, Señor, mírame a mí. Y cantamos canciones al alma, ¿cierto? Aún así, adoraciones que llamamos al alma afligida. Ay, pobrecito yo, si tú en mí. Perdónenme, pero es que necesitamos aprender a recordar a quién le pertenecemos. ¿Sí? Recordar a quién le pertenecemos. Cuando usted sabe a quién le pertenece, usted se levanta y usted comienza a corregir su camino y a organizar sus cosas, porque usted va a comenzar a caminar en autoridad. ¿Recuerda las primeras prédicas de este año? Conquista. ¿Usted sabe lo que ocurrió durante los 21 días de ayuno y oración? El enemigo quiso venir y hacer zafarrancho. Algunos le dejaron hacer zafarrancho y otros se levantaron y dijeron: conmigo no es, porque tú estás vencido. Conmigo no es, con mi casa no es, con mi familia no es, con mi vida no es, porque tú estás vencido. Amén. Y es eso lo que necesitamos. El Señor, ¿qué necesita? Hombres y mujeres dispuestos, hijos que sepan representarlo. Hijos que sepan representarlo. Gente bajo autoridad tenía. Y ¿saben algo que me llama la atención allí en el capítulo 7? Que el centurión no se movió de su casa. Si no leemos bien, pareciera que el centurión tuviera una conversación con el Señor, pero no tiene una conversación con Dios. Dice que el centurión envió unos ancianos judíos. Ellos hablan con el Señor y le animan a que le ayude al centurión, porque ha sido bueno, porque les ha construido un lugar donde orar y donde estudiar la ley, ¿cierto? La palabra. Pero luego, cuando ya se da cuenta el centurión que Jesús viene más cerca a su casa, el centurión manda a unos amigos y le dice: párenlo allá. Segundo anillo de seguridad. Párenlo allá. Mire el centurión lo que hace. Él sabe con quién está hablando, pero aún así le pone un límite. ¿Y el Señor qué hace? ¿Pasa ese límite? No lo pasa. No lo pasó. La palabra a mí no me dice aquí que el Señor abrió las manos y todos se fueron al piso. No, a mí no me dice eso acá. Aquí no. Aquí dice que el Señor dice: qué increíble fe tiene este hombre. Porque ese hombre sabía estar bajo autoridad y sabía ejercer autoridad. Pregunta: ¿cómo está el área de mi autoridad? ¿Cómo estoy ejerciendo autoridad? ¿Cómo estoy llevando mi vida? Hay algo pendiente que no me deja, que me hace quedar. Yo por eso no oro, porque donde yo ore, por eso me levanta. Y me acuerdo de los hijos de Seba y de pronto me saca por aquí el diablo. ¿Será que no oro por eso? Porque tenemos autoridad para tomar de la mano a la esposa en público. Eso quiere decir que en privado lo hago. Tengo autoridad para hablar de detalles y de romance y de cuidado con nuestros hijos, porque lo hago a solas en la casa, lo que estábamos hablando ahorita al inicio, donde nadie me ve, solo mi esposa y mis hijos, o mi esposo y mis hijos, o mis padres, porque para todos hay un poquito. Todos necesitamos reevaluarnos cómo estamos haciendo y cómo estamos ejerciendo. Usted, jovencito que está estudiando, ¿usted qué desea? ¿Ser un profesional, tener plata y irse de su casa? La emancipación. ¡Ay, me voy! Vieja cansona. Lavar los baños. ¿Quién va a lavar los baños cuando usted viva?
¿Quién va a mercar donde usted viva? Ay, ¿quién le va a limpiar los tenis donde usted viva? Ve, no había pensado en eso. Más bien no. Pilas. Cuidado con eso. No, yo solo quiero ser profesional, hacer plata, tener 10 hijos y criar los hijos y ser feliz con mi marido. Gloria a Dios por eso, ¿no? En el campo de juego, pensemos en el fútbol americano, que es donde hombres más grandes, más corpulentos hay. O en el rugby, ¿cierto? Unos toros esos tipos. Jorge es flaco, al lado de ellos. Son tipos de más o menos 180 libras, no más, mucho más, 200 y tantas libras, ¿cierto? Gente que pesa, lo que pasa es que ellos los pesan en libras, nosotros aquí en kilos. Hablemos de kilos. Ellos tendrán que pesar por lo menos 130, 140 kilos, sin exagerar. Son tipos muy grandes, muy grandes. ¿Están cómo? ¿Cómo están ellos? Con su casco, ¿verdad? Se protegen, tienen toda su armadura, hombros, pecho, hasta sus genitales los protegen. Y unas zapatillas de aquí para abajo son más bien libres para poder correr. Pero son grandes, son gigantes. Y están así. ¿Se acuerdan? Los ejercicios. Están así, listos, aprestos. Y los pone el técnico, como dicen en Estados Unidos, el coach. Gracias. Thank you. El coach los para allí y él sabe quiénes ponen de defensa. A los más ligeritos los ponen las puntas como para correr, ¿cierto? Los pone así de defensa, grandotes así. Imagínense, ayúdenme con su imaginación, por favor, grandes así. Pero hay uno que solo pesará por ahí unos 70 kilos, 65 kilos. Tiene una camisa rayada, blanco-negro, una gorrita, así como la que nos regalaron, bonita. Bonita, hermosa, una gorrita. ¿Y qué más tiene? Un silbato. Y el tipo grande, si se porta mal, este rayadito, lo mira hacia arriba, pero él sabe dónde está parado. Y le dice, en español, a las duchas. Y sale. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es Dios quien ha puesto autoridad sobre el hombre de la camisa de rayas. Así pese menos. El enemigo puede pesar más. El enemigo puede saber más. El enemigo es más mañoso. El enemigo es mentiroso desde el principio. El enemigo es un ordinario. El enemigo es un basto. El enemigo es un guacho, es un gamín. Pero usted párese tranquila ahí, con su pijamita, seguramente no de rayas, pero allí. Señor, tu palabra dice. Y ese grandote al infierno. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el lugar que Dios nos ha dado a nosotros es de autoridad. Y si usted y yo sabemos movernos en autoridad, las cosas se van a acomodar como Dios ha dicho que se acomoden. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Amén. Las puertas no van a poder prevalecer. Dice, y nada les hará daño, y nada es nada. La crisis, no, nos pasa a todos. Mi esposa decía en la reflexión, en la prédica la semana pasada, ¿qué cosa ocurrió a las dos casas? No tomaron notas, vayan al blog. No tomaron notas. ¿Sí? ¿Qué cosas le ocurrieron a las dos casas? La misma situación. La diferencia fue quién estaba en la roca, en la autoridad, y quién no. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve cómo es? La pelea se gana con sabiduría, porque Dios ya la ganó en la cruz del Calvario. Usted no entre en un contacto con el enemigo cuando no requiere. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no, dele la espalda al enemigo, dele la espalda a ese gamín. No merece que usted se desgaste. ¿Por qué? Porque el Señor ya dijo que yo soy más que vencedor. Punto. ¡Bu! Usted siga caminando tranquilo. ¡Bu, bu, 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 bu! Al infierno. ¿O no? Ay, tan crecido, tan subido. Bueno, entonces siga viviendo
como quiera vivir. Pero la palabra de Dios a mí me dice que Él me ha puesto en un lugar de autoridad y que yo debo ejercer esa autoridad en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús que usted y yo nos levantamos. Mire lo que tenga que mirar. Mire la vida de quien tenga que ver allá en su casa y dígale en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y comience a recuperar lo que por ignorancia se había perdido. Porque solo fue por ignorancia, porque Dios ya lo dio todo, ya lo dio todo en la palabra. Si te he dado a mi Hijo Jesucristo, vuelvo y le repito, ¿cómo no te daré con Él también todas las cosas? Así que el enemigo se va de mi casa, se va y no tiene gobierno y no tiene potestad sobre mis hijos. Si sus hijos están todavía bajo su techo, sus hijos están bajo su autoridad. ¿Sabía usted de eso? Si están bajo su techo, todavía están bajo su autoridad. Así que órele al Señor y póngase la camisa de rayas y el silbato. Esa analogía no se nos puede olvidar. Y digámosle en el nombre de Jesús, va afuera. Va para afuera en el nombre de Jesús. Porque lo que Dios me ha dado, eso fue la oración del Señor en Juan 17. Nada de lo que tú me diste se perdió. Solo el que estaba para perderse. Nada más. Pero que no se diga de nosotros que se perdieron cosas por ignorancia. Que no se diga de nosotros que se perdieron cosas por no recordar y por no pararnos en el frente de batalla. Qué triste. Apoyo, mándenos el apoyo, mándenos el avión, mándenos el helicóptero. Hay que esperar, hay que tener paciencia. ¿Sí se acuerdan de esa noticia, verdad? Qué tristeza, qué dolor. Que el que tenía autoridad no la ejerció como tenía que ejercerla. Pero yo por mis hombres me debo hacer matar. Esa es la consigna. El Señor por sus hijos se hizo matar. Amén. ¿Sabe por qué le podemos cortar la cola al león? Porque ya el Señor le quitó la cabeza. Y eso es lo que nos da a nosotros la victoria. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre, gracias esta mañana. Gracias. Gracias, Señor. Levante sus brazos al cielo y dígale, Señor, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Hoy reconozco, Señor, y acepto y recibo lo que tú me estás dando en tu palabra. Soy tu hijo, soy tu hija. Me has revestido con autoridad, Señor. Me levanto, Señor, y creo tu palabra. Renuncio a ese pensamiento lastimero, a ese pensamiento de estarme sobando, a ese pensamiento de estarme quejando y lamentando. Y me levanto, Señor Dios mío, y tomo lugar donde tú has dicho que me pare. Ahí me voy a estar parado. Ahí voy a estar de pie, en el nombre de Jesús, porque tú lo dijiste, Señor. Y yo en el nombre de Jesús me levanto y obro en autoridad. Espíritu Santo de Dios, esta mañana te damos gracias, porque tu palabra no miente. Nos levantamos, Señor Dios mío, y nos levantamos con autoridad en el nombre de Jesús, porque nuestra autoridad proviene de ti. Tú eres la fuente, Señor. Porque yo, Señor de la gloria, decido someterme en obediencia a la autoridad. Porque yo creo, Señor Dios mío, que voy a poder ejercer autoridad cuando estoy bajo autoridad. Señor, porque yo creo que tú me has dado autoridad sobre las cosas espirituales. Y prometiste que las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Dijiste, nada te hará daño. Y también creo, Señor Dios mío, tu palabra, cuando me dices que tú, Señor, eres mi respaldo, que tú eres, Señor Dios mío, tú eres el que sustentas mi vida, el que me das fuerza. Dice tu palabra que los jóvenes flaquean y caen, se cansan, pero los que esperan en el Señor, solo los que esperan en el Señor, y eso es para ti esta mañana, iglesia, solo los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dios está allí,
Y Dios sabe cuándo debe enviarte respaldo, cuándo debe enviarte apoyo. Pero Él solo quiere que tú aprendas a sacar de dentro de ti lo que Él ha puesto allí adentro de ti. Usa lo que Dios te ha dado para que el Señor pueda poner más sobre tu vida. Pero empieza a usarlo. Empieza a usar lo que Dios ya ha puesto sobre tu vida como hijo, como hija. Porque Dios es el que sustenta tu vida. El Señor es tu apoyo, tu soporte, tu respaldo. Es Él. Empieza a acomodar las cosas en tu vida y en tu casa. Empieza a acomodar las cosas. Que no tengas nada, ningún espacio vacío donde el enemigo diga: aquí no me mueves, porque aquí me has dado un derecho legal. Sino que por el contrario, en el nombre de Jesús nos levantamos y creemos que tú has hecho y seguirás haciendo sobre nuestra vida en Cristo Jesús. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán, no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Así que esa es tu palabra, Señor, para nuestra vida esta mañana, y la recibimos con humildad en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Levante sus brazos al cielo. Señor, yo confieso esta palabra sobre la vida de tu iglesia, de mis hermanos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo provee, multiplica, ensancha, Señor Dios mío. Trae sabiduría, entendimiento, trae legalidad sobre la vida de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Dios les bendiga, hermanos.